Lo primero que vamos a hacer es ensamblar las piezas de la bolsa. Esta es una de mis piezas delanteras del overol, refiriéndome al pantalón. Este corte de aquí es la bolsa, que desde el patronaje ya estaba marcado, y el forro de la bolsa es este, en el cual un extremo tiene marcado el mismo corte de la bolsa y en el otro extremo tiene la forma de la cadera. Esta pieza fue cortada a doblez. Ya que colocamos la bolsa derecho con derecho, la vamos a ensamblar desde la cintura por todo el contorno de la curva hasta llegar al costado de la cadera. Esto lo vamos a realizar mediante una puntada simple, una puntada recta, consumiendo el centímetro que tenemos de costura. Y antes de voltear la tela vamos a dar unas pequeñas muescas. Como esta curva no es tan pronunciada, con que demos una en el centro y otras dos en los costados es suficiente. Ya que tengo mis muescas bien marcadas, ahora sí tomo el forro de mi bolsa y lo voy a pasar a la parte del revés de la tela de la pieza del pantalón delantero. Cuando el tipo de prenda que estamos confeccionando es una prenda formal, el forro se detiene con un pespunte de un 16avo únicamente del lado del forro, sujetando por la parte de atrás las costuras en dirección al forro. Esta puntada se llama de cargo y lo haríamos de la cintura por todo el contorno de la curva, únicamente del lado del forro hasta llegar al costado de la cadera. Como este tipo de tela y la prenda que cortamos es más casual, lo que hacemos pues es pasar el forro totalmente en la parte de atrás y ese pespunte es visible en la parte del derecho o del delantero de la pieza. En la anterior opción, como ese pespunte únicamente se realiza del lado del forro, queda oculto al momento de voltearlo. Ya que tengo bien acomodado mi forro por la parte de atrás, comienzo a dar mi pespunte de un 16avo. Recuerda que si tu tejido es grueso y que al momento de pasar la puntada el hilo se pierde entre la tela, puedes colocar doble hilo en el enhebrado para que tenga mayor vista. Así es como nos queda este primer pespunte. Ahora vamos a dar uno más para que quede doble de 1/4 en relación a la línea de nuestro primer pespunte. Así es como quedan los pespuntes finales. Ahora vamos a trabajar en la parte del forro. Mi forro, en su extremo donde tiene la forma de la cadera, vamos a colocar una vista. Previamente a esta vista ya le planché medio centímetro de costura hacia su revés para que podamos colocarla. La vista del pantalón vaquero la sobrehilamos. A diferencia de ello, en este momento estamos planchando la costura, que es otro tipo de terminado que también podemos aplicar en las vistas de las bolsas de pantalón. Y ya que la hicimos coincidir en cintura y en costado, vamos a sujetarla con un pespunte de un 16avo sobre el doblez que acabamos de realizar. Recuerda sostener bien con alfileres para que esta pieza no se te mueva. Así es como va a quedar este pespunte. Ahora vamos a sujetar la vista en cintura y en costado con una costura de medio centímetro. No te olvides de dar tus remates
mientras vas confeccionando. Ya que tenemos la pieza de esta manera, con la vista confeccionada, la vamos a voltear para cerrar por la parte de abajo. Ahora mi vista normalmente iría de esta manera, colocando el derecho encima para que esta sea la vista final, completando la parte de la cintura y costado. Sin embargo, en este momento lo vamos a marcar al revés. Voy a hacer coincidir el revés de mi pieza del delantero con el revés de mi forro, para que la parte de abajo me pueda quedar unida. Aquí vamos a cerrar con una puntada recta normal a medio centímetro, y esto lo voy a hacer respetando la forma que tiene en la parte inferior. Si la dejamos recto, va a ir recto, pero si le marcamos curvas, hay que ir marcando la costura paralela a su forma. Ya que tenemos esta primera costura, ahora vamos a voltear. Con nuestra mano vamos a tomar el vértice de la bolsa donde se une en el doblez, vamos a meter, y esta parte de aquí abajo la vamos a acomodar de tal manera que la línea de unión nos quede justo sobre el doblez, y en el vértice vamos a sacar bien el exceso de tela para que no se quede embolsado o deforme. Ya que la acomodamos, volvemos a marcar nuestra costura recordando que esta segunda pasada nos debe cubrir la medida que dejamos en la parte interna. O sea que si yo adentro di una costura de medio centímetro, esta la puedo hacer de 6, 7, 8 milímetros de la medida deseada, pero que sea mayor a la que está en la parte interna. Así es como queda la parte inferior de mi bolsa. En este momento ya puedo acomodar la vista detrás de mi pieza delantera a la medida que debe ir colocada. Recuerda que en esta parte donde llega tu bolsa debes tener una muesca que te indica el punto donde debe ser acomodada. Ahí vas a sujetar con un alfiler y también en el costado, ya que la tengas lista. En la parte de la cintura vamos a sujetar el exceso que nos queda de tela para ya dejar nuestra pieza completa. Esto lo vamos a hacer con una puntada de medio centímetro. Únicamente hasta el punto donde tenemos nuestra bolsa. De hecho, si tú deseas marcar este pespunte directo hasta el costado y del costado hacia abajo, hasta el término de la bolsa, lo puedes realizar para ahorrarte el tener que dar dos pespuntes en momentos distintos. La parte del costado, la parte inferior de la bolsa, también debe sujetar mi forro de la tela al costado. Recuerda que al momento de que tú vas adquiriendo una técnica al confeccionar, puedes determinar qué movimientos puedes economizar o resumir, ya que a nivel producción se traduce en tiempo todo lo que tú hagas en la máquina al confeccionar, y por ende tu tiempo representa ganancias. Esta es la vista delantera de nuestra bolsa terminada, y esta es la vista que queda en la parte del revés. Lo que en este momento vamos a realizar es sobrehilar desde la cintura por todo el costado hasta llegar al largo pantalón. Y en la hojalera vamos a unir nuestras dos piezas delanteras del pantalón por medio de una puntada de over.
El sobrehilado debe sujetar ambas piezas, desde la cintura hasta el tiro. Ya que tienes el sobrehilado en la parte de la hojalera de esta manera, sujetando ambas piezas, vas a marcar el ancho de esta misma, desde la cintura hasta llegar a la parte del tiro. Y vas a ir siguiendo los trazos que acabas de realizar. En este tipo de pantalón la hojalera va totalmente cerrada, simplemente es un detalle que adorna la pieza delantera. Ya que la tenemos confeccionada de esta manera, vamos a abrir la pieza. Ahora la vamos a trabajar por el derecho. Aquí ya tenemos cerrada nuestra pieza, sin embargo por la parte de atrás la vamos a direccionar hacia la pierna izquierda. Y ya que estamos abriendo bien la costura para que aquí no se embolse y nos quede únicamente la línea de unión, la vamos a sujetar con alfileres. Vamos a pasar un pespunte con la hojalera ya direccionada sobre esta misma. El pespunte es de un 16avo y nos debe ir sujetando la dirección que ya tenemos. Lo vamos a hacer desde la cintura, siguiendo la forma que tenemos en el tiro, puesto que conforme vamos bajando este se va haciendo más curvo. Ya que llego a mi entrepierna, termino con un remate. Y para ahora poder sujetar la hojalera vamos a pasar nuestra costura que viene desde la cintura y termina con la misma forma que tiene nuestra hojalera, o sea en curvo, en redondo. Para ello utilizamos el tacto, vamos sintiendo en dónde está la pieza. Sin embargo, si todavía no te sientes confiado de poder realizar la costura derechita sin necesidad de marcarla, con ayuda de tu greda puedes ir determinando los puntos por donde debes pasar de acuerdo a la medida de tu hojalera. Esta que estamos marcando, o en prendas, una medida estándar puede ser entre 1,25 pulgadas o 1,5 pulgadas, dependiendo del grosor de tu hojalera. En este caso vamos a trabajar con la medida de 1,25 pulgadas para que podamos ir sujetándola al ras de su forma y que no nos quede un exceso o no nos falte tela por agarrar. Siente la forma que tiene esta hojalera, en donde estás encontrando su curva para poder marcarla. Vas a marcar esta costura iniciando de tu centro, respetando la forma. Utiliza todos tus dedos para poder voltear la pieza hasta llegar a la cintura. Le vamos a dar una costura doble. Así que volvemos a introducir nuestra pieza y a 1/4 de separación con la costura que acabamos de realizar vamos a ir marcando la otra costura. Las manos es el truco para que tú puedas dar una buena curva en la hojalera. También puedes ayudarte con el volante de la máquina para que no se te complique hacerlo con el pedal y lo vayas haciendo despacito de forma manual. Quita tu exceso de hilos. Esta es la vista que va a tener por el derecho de la pieza, y por el revés ya tenemos nuestra hojalera sujeta. Ahora vamos a trabajar con la vista que va en la parte interna sobre nuestro costado cadera. Esta vista la vamos a sobrehilar en la parte donde tenemos el extremo curvo, desde arriba hasta abajo.
Ahora vamos a hacer coincidir derecho con derecho de esta manera. La parte que no está sobrehilada nos va a coincidir sobre nuestro costado cadera. La vamos a unir con una costura simple, una costura recta, consumiendo nuestro centímetro de costura. Así es como se ve esta vista, la cual vamos a tomar y vamos a pasar hacia atrás, hacia la parte interna. Posteriormente esta va a ser sujeta con un pespunte de un 16avo, pero eso lo realizamos hasta el momento en donde unimos delantero con trasero. Por la parte interna se ve de esta manera. Esta vista, además de ayudarnos a darle el terminado a la cadera, nos va a dar el soporte para colocar ojales. Y nuestro overol puede abrirse en esta parte. Todo este procedimiento también lo vamos a realizar en el costado opuesto para tener listas nuestras dos bolsas de ambos extremos y poder seguir ensamblando nuestra pieza trasera.